Buenas noches. Si me escuchan, por favor me hacen el favor de escribirme en el chat para saber que me están escuchando. Hola, 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 ¿me escuchan? Por favor, en el chat me confirman si me escuchan. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Por aquí me dice Héctor Manuel Velázquez que sí se escucha bien. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta primera presentación que me han dado la oportunidad de poder compartirles sobre historia del cristianismo. Eh, por razones técnicas tenía que elegir o se veía la presentación o me veían a mí. Y entre verme a mí y ver la presentación, creo que el ver la presentación es, es más provechoso a que me estén viendo a mí. Así que, bueno, esta va a ser la primera de tres partes que veremos sobre esta serie de historia del cristianismo que los líderes de seguidores me han dado el privilegio de poder compartir con ustedes. Así que, bueno, vamos a dar un minutito, 2 minutitos, vamos a dar hasta las 7:03 para que se puedan conectar las personas, ¿verdad? Y que podamos aprender juntos, porque yo, ya les voy a aclarar, ¿verdad? Yo no soy ningún experto en este tema. Yo soy un estudioso, yo soy alguien que estudia todavía, soy un estudiante, pero deseo compartirles lo poquito que yo sé, deseo compartírselos y pues de esa manera tal vez ustedes puedan aprender de mí y a lo mejor también si ustedes me comparten lo que saben podemos aprender los unos de los otros, ¿ok? Un saludo ahí a Brendita que dice que también me escuchan. Saludo a Brenda, saludo a Doda, saludo a Edwin y saludo a Eliana. Vamos a dar un minutito más y le voy a poner en vibrador mi celular para que no estén escuchando cada vez que alguien me escribe por el WhatsApp. Sí, de hecho Brenda me está escribiendo aquí por el WhatsApp que sí me escucha. Gracias Brenda nuevamente. Ahí está Jael Enríquez, que me imagino que es Meme o es Vero o alguien de allá del clan de Wizúcar. Muchas gracias. Bueno, comenzamos. Historia del cristianismo. Estuve pensando que cómo le llamaba esto, ¿verdad? Si le ponía historia de la iglesia, nacimiento del cristianismo. Estuve pensando en varios nombres. Agradezco a Iván que me ayudó con el nombre para esta primera sesión. Eh, y que me gusta el nombre que se le ocurre, el segundo templo, contexto y antecedentes. Yo le expliqué más o menos de qué quería hablar y él salió con este título, así que bueno, antes de comenzar, bueno, serie impartida por mí, por Héctor Velázquez, pues ya todos me conocen y si no me conocen pues pueden buscar enseñanzas anteriores aquí en la página de seguidores en el canal de YouTube. Ahí me pueden ver la cara, que hay otras enseñanzas donde sí se me ha visto el rostro. Muy bien, antes de comenzar, pues, eh, yo no soy ningún experto en este tema, es decir, yo simplemente soy un apasionado por estudiar estos temas. No tengo ningún doctorado, no tengo ninguna maestría, no tengo nada. Entonces,
puede ser de que más de alguien diga, bueno, ¿y quién es esta persona para decir esto o decir aquello? Porque cuando comenzamos a tocar temas de historia, esto pues puede tocar ciertas susceptibilidades. Así que pues quiero que sepan primero que nada que todo esto pues no lo hago con el afán de atacar las creencias de nadie. Y pues, y si alguien pues duda o desconfía de cualquier cosa que yo diga aquí, pues vaya e investigue las fuentes. Y les dejo aquí tres pensamientos. El rabí Nachman de Breslev en una ocasión dijo, la verdad es su propio testigo. O sea, una declaración muy poderosa considerando que en el judaísmo se considera que deben haber dos testigos. Él dice, la verdad no necesita otros testigos, ella es su propio testigo. San Agustín de Hipona, de quien hablaremos en un futuro, dijo, la verdad es como un león, no necesita que se le defienda, liberadle y se defenderá por sí mismo. Y el rabí Yeshua de Nazaret dijo, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Muy bien. De nuevo, si alguien pues tiene dudas sobre esto que se está hablando aquí, pues lo invito a que vaya y que investigue. Es decir, yo aquí le voy a presentar cierta información y pues vaya y lo invito a que estudie mi principal fuente, que son los libros del doctor Mario Javier Sabán, el judaísmo de San Pablo, el sábado hebreo en el cristianismo y el judaísmo de Jesús. Lo invito también a que busque en YouTube las presentaciones del doctor Adolfo Reutemann, el curador de los rollos del Mar Muerto. Y también si puede buscar uno de sus libros también. Lo invito a también que investigue sobre Antonio Piñero, que también es alguien que sabe mucho sobre este tema. Yo poco lo he estudiado, pero sí ya lo descubrí hace poco y poco a poco ahí estoy comenzando a ver qué es lo que dice. Y por último, pues vaya y revise las fuentes directamente. Lo invito a que vaya y que lea las guerras de los judíos de Flavio Josefo, ¿verdad? Y que vaya y que lea los libros de los padres de la iglesia, a ver cómo es esta historia. Así que bueno, haciendo esa aclaración, comienzo. Muy bien. Antecedentes de los antecedentes. Sí, porque el tema es antecedentes de la época del segundo templo, pero para entrar en esos antecedentes hay que ver los antecedentes de esos antecedentes. Y vamos a irnos bien atrás, vamos a irnos hasta cuando se divide el reino de Israel. Como ustedes recordarán, el reino se divide en reino norte y se divide en reino sur. Brendita, cada vez que oigo esto de Reino Norte, solo me acuerdo de usted que decía que cuando escuchaba Reino Norte pensaba en Winterfell, pero no estamos hablando de Winterfell, estamos hablando del Reino Norte, que era el reino de Israel, que cuando se divide queda gobernado por Jeroboam, y el reino del sur, el reino de Judá, queda gobernado por Roboam. Muy bien, aquí podemos ver un mapita de, de cómo estaban los reinos y de los otros reinos que estaban a su alrededor. Muy bien. Allá en el norte podemos ver que está el imperio asirio. El imperio asirio eventualmente conquista a los dos reinos, a Israel y a Judá. Les pone que tienen que pagar tributo y media vez le paguen tributo, todo tranquilo. Pero eventualmente como que el reino de Israel se portó mal, como que no quería pagar tributo, como que estaban ahí como que queriendo resistirse al poder asirio. Y entonces, ¿qué sucede? El imperio asirio invade Israel, el reino norte, y prácticamente lo hace desaparecer. ¿Cómo lo hace desaparecer? Pues llevándose a la mayor parte de su población. Vale la pena aclarar que no se llevan al 100% de la población. De este suceso es de donde surge aquella historia de las 10 tribus perdidas que se fueron las 10 tribus y que nunca regresaron y las 10 tribus por ahí quedaron, ¿verdad? Y no es del todo cierto, porque por un lado no se llevaron al 100% de la población, quedó gente, quedó un remanente, y por otro lado un grupito siempre de estas 10 tribus eventualmente emigró a Judá. Es decir, que solo en el reino de Judá ya teníamos representadas a las 12 tribus. Digo, y eso nos consta en el Nuevo Testamento. Por ahí mencionan a una mujer de la tribu de Aser. Por ahí Pablo dice que él es de Benjamín. Jesús, él era de la tribu de Judá. Y por ahí mencionan uno que otro que era de la tribu de Leví. Y ahí solo ahí ya tenemos 4 tribus. Pero bueno,
Como les decía, Israel pues desaparece, como reino desaparece, pero no queda del todo, es decir, no queda vacío, queda ahí un remanente. Y además de eso, los asirios mandan personas a que ocupen el espacio que dejaron los israelitas que ellos se llevaron de ahí, las personas del reino de Israel que estaban ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Estas personas se mezclan con la población de Israel y aparecen los samaritanos. Ya vamos a hablar de ellos en un momento. Mientras tanto, el reino de Judá es conquistado eventualmente por Babilonia, que está ahí fuera del mapa, está un poquito más hacia el oriente. Y ocurre el famoso exilio a Babilonia, ¿verdad? Que lo mismo que hacen los asirios, lo mismo. Vienen los babilonios, se llevan a una enorme parte de la población de Judá. Se llevaban principalmente a gente que les aportara algo, a los sacerdotes, a los sabios, es decir, a los estudiosos, artesanos y campesinos, esa gente los dejaban. Pero gente pues, que les aportara algo que ellos consideraran de valor, esa era la gente que se llevaban. Entonces, como les decía, los samaritanos aparecen cuando el remanente del pueblo de Israel se mezcla con los pobladores extranjeros que los asirios traen y se mezclan con ellos y forman, digamos que una nueva identidad, pero que de alguna manera ellos se siguen considerando o sea, ellos adoptan esa identidad, ¿verdad? Aquí tenemos en la foto un samaritano moderno con un pentateuco samaritano que, si alcanzan a ver, está escrito en paleohebreo. No está escrito en las letras hebreas que nosotros conocemos, bien bonitas, bien estilizadas. Es decir, esto demuestra de que este texto es anterior a la influencia de Babilonia. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí aparece. ¿Por qué no fuimos tan atrás en el tiempo? Porque era necesario mencionar los samaritanos de dónde salen, que nos los mencionan en el Nuevo Testamento, pero nunca nos explicaron de dónde salieron. Bueno, de aquí es de donde salen los samaritanos. Eh, Muy bien, por su lado, Judá, el reino del sur, aparece un señor llamado Ciro, rey de Persia, quien conquista a los babilonios y en el año 538 permite a los judíos regresar a su tierra con el edicto de Ciro del año 538 a.C. y pues les permite regresar. Eh, no todo mundo regresa. De hecho, es una minoría la que regresa. Porque, o sea, imagínense, eh, los judíos dicen de que estuvieron en Babilonia durante 70 años. La evidencia histórica indica que no fue tanto, que fueron como 50 años, pero vaya, 50 años. Yo tengo un tío que después de 30 años de haber estado en Estados Unidos, uh, con su esposa salvadoreña y con sus hijos salvadoreños, allá se criaron sus 3 hijos, allá sus hijos tuvieron nietos, y al menos ninguno de ellos parece tener ninguna intención de regresar aquí a El Salvador, ya todos se quedaron allá. O sea, y si eso nos sucede a nosotros hoy en día, que pues eso sucedía también aquí. Es decir, la gente, la gente estaba ya bien cómoda en Babilonia después de 50 años. ¿Por qué se iban a regresar? Es decir, el grupito que se regresó era un grupito que tenía una ideología bien formada, ¿verdad? Que tenían su ideología de que no, nosotros somos de Judá, nosotros somos judíos, tenemos que regresar, tenemos que reconstruir el templo, es que nosotros nos mandaron a Babilonia porque no fuimos fieles a Dios. Y bueno, entonces el grupito que se regresa, eh, el grupito que se regresa es un grupito en realidad. La mayor parte de los judíos que estaban en Babilonia allá se quedaron. Y de hecho, después en la Edad Media, uno de los principales centros donde brilla el, eh, el intelecto del pueblo judío es justamente en Babilonia, allá en Bagdad, ¿verdad? Pero bueno, eso es tema para otra clase. Luego, miren, esto es del profeta Isaías, dice, así dice el Señor a Ciro, su ungido. Aquí la palabra en hebreo es Mashiach.
a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Un par de versículos más abajo dice: por causa de Jacob mi siervo de Israel, por causa de Jacob mi siervo de Israel mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor. Aunque tú no me conoces, yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Y esto es Isaías capítulo 45, versículos 1 y luego del 4 al 5. Los judíos tomaron a Ciro como un Mesías, ¿verdad? Como alguien que les permitió y que el Señor utilizó a pesar de que Ciro no era yavista, por decirlo de alguna manera. Es decir, no creía en Yahvé, Jehová, Jehová o como ustedes le quieran llamar al Dios de Isaías, al Dios de los judíos. Ciro no creía en ese Dios, pero aún así los judíos consideraban de que Dios lo había ocupado, aunque no se le había revelado. Ahora, resulta de que hay una inscripción muy interesante donde habla Darío, que es uno de los reyes sucesores de Ciro, de los reyes de Persia, que dice, y vean esta inscripción, lo que dice: habla Darío el rey, por voluntad de Ahura Mazda soy rey. Ahura Mazda me entregó la realeza. Estas son las regiones que se sometieron a mí. Por voluntad de Ahura Mazda se convirtieron en mis dominios. Me entregaron un tributo. Lo que ordeno para ellas de noche o de día lo hacen. Esto aparece en la inscripción de Behistún, donde hay una serie de escritos del pueblo persa. Ahora, ¿por qué les pongo aquí? Esto se desvía un poquito del tema, pero me parece interesante que lo sepan. Vale la pena para otro tema aparte. Y es que Darío y Sirio y estos reyes, ellos no eran, como ya les decía, no eran yavistas, ellos eran zoroastristas. Y ellos le atribuían sus éxitos a este dios, Ahura Mazda. Entonces, cuando los judíos eventualmente escucharon esto, dijeron, bueno, no, pero es que solo hay un Dios, está el Señor, el Dios de Israel, Él es el único Dios. Entonces, si estos le atribuyen a este su Dios, Ahura Mazda, es que lo que pasa es que debe ser el mismo, pero que se le ha revelado con otro nombre. Y bueno, y de aquí surgen una serie de sincretismos, ¿verdad? Y de cosas que eventualmente se trajeron también, ¿verdad? De allá de Persia, que tal vez otros días también las estudiaremos para que vean cómo es de extenso esta temática. Pero bueno, volviendo con Judá, Judá regresó a su tierra. Nehemías y Esdras, y por ahí también un señor llamado Zorobabel, son los encargados de que regresen y de reconstruir el templo, de reconstruir las murallas y lo que la Biblia nos cuenta. Muy bien, pero luego aparece un señor que se llama Alejandro Magno, que si lo recuerdan de sus clases de historia universal, él es quien conquista a los persas. O sea, si vieron la película de Colin Farrell del 2002, me parece, ahí sacan de que la batalla del principio es contra Darío de Persia, es justamente la batalla del principio. Eh, Alejandro Magno conquista a los persas y conquista también Egipto, fundando Alejandría, una ciudad que decidió crearla sin egipcios, fundarla sin egipcios. Y como él estaba en buenas relaciones con los judíos, entonces se lleva ahí 1 millón de habitantes, 500.000 griegos y 500.000 judíos, ¿ok? Y crea esta ciudad egipcia sin griegos. Ahora, aquí viene una parte que es importantísima para la historia del cristianismo, que es que aparece la Septuaginta. ¿Y qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción al griego de los textos sagrados de los judíos. Esta Septuaginta tiene una historia, la tradición rabínica cuenta una historia bien bonita, que el rey Ptolomeo quería incluirla en su biblioteca y que entonces mandó a que se hiciera la traducción. Entonces una persona, no recuerdo en este momento su nombre, fue a Israel a traer sabios que pudieron
traducirla, y que eran 72 sabios y los pusieron en 72 habitaciones a que tradujeran las escrituras, y que cuando los 72 salieron y compararon, las 72 traducciones eran idénticas, y que entonces por eso se consideró también que la Septuaginta era un texto con autoridad, porque había sido hecho digo, porque esto era un milagro, ¿verdad? Y entonces por lo tanto había sido hecho con inspiración divina. La evidencia histórica indica de que no fue hecha tan así, tan rápido, sino que de hecho su confección tardó quizás como unos cuantos años, como unos 200 años si no recuerdo mal. Pero el punto es que esta traducción es sumamente importante porque introduce un montón de palabras griegas que luego el cristianismo adoptaría y popularizaría, sobre todo por su uso en el Nuevo Testamento. Palabras, por ejemplo, como bautizo, que se convirtió en bautizo, es decir, esa es una palabra griega. Digo, en el Antiguo Testamento solamente decían inmersión, o la palabra apóstolos, que simplemente significa enviado. ¿Sí? O sea, nunca van a encontrar la palabra apóstolo en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento en hebreo es cheliach, y pues el apóstolo en cambio se ocupa en el Nuevo Testamento, que en su mayor parte está escrito en griego. O otra palabrita también ahí que se ocupó en la Septuaginta, se ocupó la palabra, cuando la profecía de Isaías sobre la doncella que concibió y que puso por nombre a su hijo Emmanuel. En el hebreo la palabra que se ocupa es la palabra alma, que significa una mujer pura. Pero cuando en la Septuaginta deciden traducirlo, ocupan una palabra griega cuya traducción es virgen. Pero el detalle es que en el original hebreo la palabra virgen, que es betulá en hebreo, no aparece. La palabra que aparece es alma, que significa pura. Ahora, ¿qué significaba pura para los judíos, en hebreo, ¿verdad? Bueno, sería otro tema, ¿verdad? Pero cuando lo tradujeron al griego, bueno, una mujer pura, una mujer virgen. Y por supuesto, cuando llegó esto al mundo griego, ¿verdad? Una mujer pura, una mujer virgen, una mujer virgen. Y pues así llegó también al Nuevo Testamento. O sea, para que vean cómo estas palabritas se van metiendo en el Nuevo Testamento, y cómo es la influencia de esta traducción de la Septuaginta, cómo influenció al cristianismo posterior. Bueno, luego Alejandro Magno muere. Vean, y ahorita todavía seguimos en los antecedentes de los antecedentes, para que vean cómo es de largo esta temática. Si recuerdan sus clases de historia universal, el reino de Alejandro Magno se divide en cuatro. Y si logran ver aquí, ahí en esa franja, ahí donde estaba Judá, queda bajo el control de los Ptolomeos o de los greco-egipcios. A la par están los Seleucos o los Seleucidas, que eran los greco-sirios. Entonces estos Seleucidas eventualmente atacan a los Ptolomeos o a los greco-egipcios y conquistan la región de Judá. Y se da lo que ya hemos visto en la fiesta de Hanukkah, la revuelta macabea. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Cuando celebramos Hanukkah, ¿verdad? El rey Antíoco Epífanes, él quiso venir e imponer el helenismo en Judá. Quería que adoptaran su religión, querían que adoptara su filosofía, que adoptaran su costumbre, que adoptaran su forma de vestir, todo, ¿sí? Y hubo esta familia, los asmoneos o macabeos, que dijeron no lo hacemos, ¿verdad? No lo aceptamos. Y que lucharon y eventualmente triunfaron. Este triunfo en parte se debió a una alianza que habían hecho con Roma, que ya más adelante vamos a ver cómo vuelven a entrar los romanos en escena. Pero esta alianza, habían hecho una alianza con Roma, que Roma dijo, va, está bien, si los Seleucidas los vuelven a atacar, nosotros intervenimos. Y de hecho de esa manera fue como entonces ellos finalmente pudieron librarse del dominio de la gente de Antíoco Epífanes, ¿verdad? Y de los Seleucidas.
Muy bien, entonces, ¿y qué pasó después de Hanukkah? Porque digamos que hasta aquí considero yo que como que tenemos bastante claro, ¿verdad? Como les decía, estos son los antecedentes de los antecedentes. Pues y nosotros ahí en Seguidores, eventualmente varias veces hemos celebrado Hanukkah, pero bueno, y después de Hanukkah, ¿qué fue lo que pasó? Porque, para ser sinceros, la Biblia no lo cuenta completamente. Es decir, si usted tiene una Biblia evangélica, hay algo que se le llama los 400 años de silencio, donde no nos dicen qué fue lo que pasó. Y si usted tiene una Biblia católica, pues esa es un poco menos silenciosa. Ahí sí están los libros de los macabeos, nos mencionan toda esta historia de los macabeos y cómo rededican el templo. Es decir, cuenta un poquito más. Pero, ¿y qué fue lo que pasó entonces después de Hanukkah? Porque Hanukkah en apariencia pues como que todos felices y contentos, ¿verdad? Recuperamos el templo, recuperamos Jerusalén, ¿verdad? Y todos contentos, ¿verdad? Pero ¿y qué pasó después? Es decir, ¿qué pasó que no llegó la era mesiánica? Que era quizás lo que muchos ya estaban esperando, pues que llegara y que se estableciera nuevamente el reino de Israel, el reino se volviera a establecer. Bueno, la, los asmoneos, ay, aquí la presentación me traicionó, la hice en una computadora y al pasarla esta no se ve bien, pero bueno, ahí dice, problemas entre la familia asmonea y los sacerdotes. Vaya, los asmoneos o los macabeos, ellos eran de la tribu de Leví, eran ¿qué? De estirpe sacerdotal. O sea, entonces ellos querían, por un lado, tener el sumo sacerdocio y por otro lado querían también ser reyes. Y el resto de los sacerdotes decían, vaya, ok, está bien, el sumo sacerdocio tal vez sí, pero rey, pues hay que poner a un rey de la casa de David, de la tribu de Judá. O sea, porque así es como se restaura el reino. Pero, es decir, los asmoneos, ellos eran los que tenían el poder militar específicamente. Entonces es como que, bueno, cómo es que nosotros fuimos los que luchamos y ahora le tenemos que dar el reino a alguien más. No, yo quiero ser rey, ¿verdad? Entonces se dio esa disputa. Entonces eventualmente los sacerdotes que no estuvieron de acuerdo fue como que, bueno, o lo aceptas o te vas o te mato, ¿verdad? Una de tres. Entonces los sacerdotes que no estuvieron de acuerdo con esto, que las familias Monea fueran reyes, pues y que sobrevivieron también, que no los mataron, pues decidieron irse de la ciudad y decidieron irse al desierto. Y entonces aparecen de esa manera los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Bueno, los esenios, como les acabo de decir, eran estos sacerdotes que no aceptaron la autoridad de las familias Monea, que deciden irse al desierto buscando nuevamente la conexión original con Dios, recordando a Moisés y a los israelitas en el desierto, que en el desierto fue que Dios se les reveló. Entonces se van nuevamente al desierto y fundan comunidades, la más famosa de ellas quizás la de Qumran. Para saber más de esto les recomiendo buscar videos del doctor Adolfo Reutemann, ¿verdad? Sobre los esenios, sobre los rollos del Mar Muerto y la comunidad de Qumran. Entonces estas personas se iban al desierto, fundaban comunidades, en su mayoría solo hombres, eh, se dedicaban a estudiar las escrituras, pero se quedaban ellos solo para sí mismos con lo que estudiaban, con lo que filosofaban, por decirlo de esta manera. Eh, Ellos para entrar a la comunidad le pedían a las personas el 100% de sus bienes, porque además eran apocalípticos, creían que el fin de los tiempos ya venía, entonces si ya venía, ¿para qué me voy a casar? ¿Para qué necesito bienes? ¿Para qué necesito riquezas? Si esto ya se acaba, así que eh, era eso lo que ellos creían. A grandes rasgos, los esenios no aparecen en el Nuevo Testamento, excepto quizás por este pequeño versículo que les pongo en la parte de abajo y con un poquito de énfasis en quizás. Este versículo aparece después de la parábola del mayordomo. El mayordomo que lo despiden y que le dicen tienes tantos días para recoger tus cosas y entonces él comienza a hacer tratos con las personas que le deben a su amo
para entonces así ganarse favores y entonces tener cómo sobrevivir después. Bueno, al final de esa parábola Jesús dice esto, porque los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con los semejantes que los hijos de la luz. En otras partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, vamos a ver que dicen, ustedes son hijos de la luz, no hijos de la oscuridad, y otras partes, otros textos parecidos, pero este texto en particular pareciera de que está hablando de otra cosa. Pareciera, podría ser, existe la posibilidad que se refiera justamente a los esenios, porque los esenios estaban allá en el desierto, bien tranquilos, ellos en sus cosas y en términos generales no se preocupaban por los demás, no se estaban ellos en lo suyo. O sea, ahí vemos este comentario de Jesús que dice, los hijos de este siglo, imagino que ahí la palabra en hebreo debe ser olam, los hijos de este tiempo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Si se fijan, no es precisamente un comentario positivo, ¿verdad?, que hace sobre estos hijos de la luz. Entonces, por eso quizás aquí pareciera, podría ser, existe la posibilidad que esté hablando de los esenios. Pero bueno, luego, el otro grupo que aparecen son los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Bueno, son los sacerdotes que se quedan en el poder. Algunos de ellos tal vez de estirpe sacerdotal, otros pues gente que a los asmoneos les convenía tener ahí en el sacerdocio. Eran personas que se asociaban con el poder que estuviera de turno. Se asociaron en su momento con las familias Monea y eventualmente cuando llegan los romanos también se alían con ellos, y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Estos señores tienen una teología un poquito diferente y saben que más adelante tengo una tabla donde comparo, donde hago la comparación entre los grupos, porque el otro grupo que aparece es, ahorita ya expliqué dónde salen los saduceos, ya más adelante vamos a ver la comparación de qué es lo que cree cada uno. El segundo grupo son los rabinos y fariseos. ¿Y qué son los rabinos? Bueno, rabinos eran, en sus principios eran maestros espontáneos, por decirlo de esta manera, entre el pueblo. Aparecían personas que sabían de las escrituras, que interpretaban las escrituras y que le enseñaban a la gente, que le enseñaban al pueblo. Y estos formaron lo que se menciona en el Nuevo Testamento como los fariseos. ¿Y qué eran los fariseos? Pues los fariseos, bueno, eran este grupo, eh, eran estos maestros que interpretaban las escrituras, que le enseñaban al pueblo. Y a continuación veremos sus características comparadas junto con las de los saduceos y con las de los esenios. Pero antes de eso, quiero ponerles esta porción de Flavio Josefo sobre estos grupos. Vean lo que él dice. Para esta época existían tres sectas judías que opinaban diversamente sobre problemas humanos: la de los fariseos, la de los saduceos, la de los esenios. Los fariseos decían que algunas cosas, no todas, se deben al destino. Otras dependen de nuestra fuerza de voluntad que se cumplan o no. Los esenios afirmaban que todo se debe al destino y que los hombres nada pueden hacer para que se escape al destino. En cuanto a los saduceos, suprimían el destino diciendo que no es nada y que no interviene para nada en los asuntos humanos, sino que todo está sometido a nuestro arbitrio, de modo que somos autores tanto de los bienes como de los males que nos acontecen por imprudencia nuestra. Pero sobre el particular hablé más extensamente en el segundo libro de mi historia judía. Okay. Para entender bien este concepto de Flavio Josefo, acuérdense que él le está hablando a un mundo helenístico, y en este mundo helenístico lo que ellos entienden es del destino. Para hacer una traducción de qué es lo que él quería decir en realidad, pues él comparaba el destino con la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, traduciendo esto sería de que los fariseos creían que algunas cosas dependían de nosotros y algunas cosas de la voluntad de Dios, que los esenios creían que todo dependía de la voluntad de Dios y los saduceos creían que Dios no se metía en nada. Algo así sería más o menos la idea, pero él, Flavio Josefo, pues lo puso en palabras que le hicieran sentido a la gente allá en Roma y en todo el mundo que estaba influenciado por la cultura helenística. Muy bien, pero ahora
Veamos las similitudes y las diferencias entre estos grupos. Aquí los tenemos: saduceos, esenios y fariseos. En cuanto a los textos, los saduceos únicamente aceptaban la Torá. No aceptaban a Isaías, no aceptaban a Jeremías, no aceptaban los salmos de David, no aceptaban ninguna otra cosa, solo los 5 libros de Moisés. ¿Sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Solo esos 5 libros y nada más. ¿Ok? Los esenios aceptaban la Torá y otros textos. Pongo aquí otros textos porque Antiguo Testamento, como nosotros lo entendemos hoy en día, no podemos hablar de eso, porque ese canon, al menos del lado judío, lo terminan de definir a finales del siglo I en el concilio de Yamnia. Entonces hasta ahí es que ellos deciden, bueno, o a partir de ahí es que ellos comienzan como que a formalizar esto. Entonces en este entonces estaba la Torá y por ahí andaba el rollo de Isaías, por ahí andaba el rollo de Jeremías. Entonces habían unos que le daban autoridad a estos textos, otros no. Entonces los fariseos, al igual que los esenios, también creían en la Torá y en otros textos. Y además los fariseos creían que un rollo de Isaías, que los salmos, que un eclesiastés tenía tanto valor como la Torá. Mientras que los saduceos no, los saduceos creían que solo la Torá y nada más que la Torá. ¿Ok? En cuanto a la interpretación, los saduceos era literalista. Ellos eran los reformados de la época del Segundo Templo. O sea, el texto literal, nada interpretado. Los esenios y los fariseos, por otro lado, sí tendían a una interpretación un poco más alegórica, es decir, era un poco más literal. Digo, sí, siempre usaban también la interpretación literal, pero siempre buscaban significados ocultos detrás de las palabras. Y a esto súmenle que ellos ocupaban además otros textos. Bueno, en cuanto a la perspectiva mesiánica, los saduceos no creen en el Mesías. ¿Y por qué? Por las dos razones anteriores, porque interpretan literalmente y solo aceptan la Torá. Y en la Torá, ¿dónde está el Mesías? El Mesías, así como se le entendía en esta época, como un descendiente de la casa de David, no existía, o sea, no estaba. Allá en Deuteronomio se mencionaba un profeta que vendría a, eh, que vendría a suceder a Moisés, pero eso no era precisamente el concepto del Mesías, así que por lo tanto ellos no lo aceptaban. Los esenios, por su parte, pues sí, ellos tenían una perspectiva un poco mesiánica, específicamente apocalíptica, en el sentido que se viene el final de los tiempos, se acaba todo el mundo así como lo conocemos, se acaba y viene algo diferente. Y los fariseos, pues, ellos sí creían en el Mesías y no solamente creían en el Mesías, sino que constantemente estaban buscando al Mesías. De hecho, entre el año, si no me falla la memoria, entre el 7 o el 6 antes de Cristo hasta el 66, justo cuando explota la primera revuelta judeo-romana, se proclamaron 24 Mesías por parte de los fariseos, de los cuales, dicho sea de paso, Jesús de Nazaret fue uno de ellos. Que en lo que se diferenció fue de que sus seguidores, después de que salió de la escena histórica, comenzaron a anunciar de que había resucitado. Esa fue la diferencia con Jesús de Nazaret, pero no fue el único. O sea, hubo otros aspirantes a Mesías, no fue el único. Era una característica de los fariseos, constantemente estaban buscando a quién podía ser ese Mesías que los pudiera liberar del yugo romano. Eh, Luego, en cuanto a la ofrenda, los saduceos pedían el diezmo y los sacrificios para expiar los pecados. Los esenios, como lo mencioné anteriormente, el 100%, porque digo, si ya viene el final de los tiempos, ¿para qué quieres tus bienes? Mejor ven y dáselos a la comunidad. Y los fariseos también el diezmo, 10%. Ok, predicación a los saduceos le puse aquí no aplica porque en realidad no estoy seguro. O sea, no estoy seguro en cuándo y dónde era que los saduceos predicaban. Digo, creo que sí tenían algún tipo de predicación, ¿verdad? Pero particularmente los que se dedicaban más a predicar eran los fariseos. Pero en este sentido, los fariseos predicaban al pueblo, le predicaban a la gente, o sea, ellos estudiaban las escrituras, las interpretaban y luego ellos exteriorizaban
esa interpretación, esa enseñanza, mientras que los esenios no. Los esenios allá estaban en su comunidad, bien tranquilos, leían los textos, los interpretaban, los discutían y todo se lo quedaban para sí mismos, ¿ok? En cuanto a la resurrección, los saduceos, por la misma razón de que son literalistas y que solo aceptan la Torá, pues allá en la Torá la resurrección no aparece de ninguna manera de forma literal, así que no creen. Los esenios, en cambio, sí creen en la resurrección del mismo modo que los fariseos. Y aquí he agregado un campo que le pongo posteridad para dar a entender qué fue de ellos. Bueno, los saduceos, después del 70, con la destrucción del templo de Jerusalén, simplemente salen de la escena histórica. Ya no sabemos de ellos, es decir, porque ellos tenían un judaísmo templocéntrico. Entonces, ya sin templo, pues simplemente salen de la escena así como grupo. Los esenios también por la misma época desaparecen, pero desaparecen justamente por las guerras judeo-romanas. Aparentemente algunos de ellos regresan a Jerusalén o se van a Masada, porque de hecho han encontrado textos que son propios de los esenios, los han encontrado en Jerusalén y los han encontrado en Masada. Es como que, ¿y estos textos qué están haciendo aquí? Y la única explicación es de que fue alguien que en algún momento estuvo con los esenios y pues se llevó estos textos a estos lugares. Y por último, los fariseos, ellos dieron origen al judaísmo rabínico. Y este es un punto bastante relevante porque, es decir, después de la destrucción del templo de Jerusalén en el 70, los que toman las riendas del judaísmo terminan siendo los rabinos, los fariseos. Pero como vimos anteriormente, estas personas eran maestros que aparecían entre el pueblo. Es decir, yo no dudo de que ellos tuvieran conocimiento, yo no dudo de que ellos quizás hubiesen aprendido de los sacerdotes, que digo, en principio quizás los sacerdotes eran los que traían la tradición del conocimiento, ¿verdad? De la interpretación de la Torá, es decir, estoy seguro que en algún momento tuvieron contacto con ellos y estoy seguro que intercambiaron conocimiento, pero es decir, estos fariseos fueron ellos los que tomaron la rienda, pero digamos así que oficialmente como que nunca nadie les pasó la batuta, ¿verdad? Sino que media vez el templo de Jerusalén fue destruido, ellos tomaron la batuta y dijeron, bueno, así se van a hacer las cosas de ahora en adelante. Digo, y no, yo no dudo de que ellos tuvieran mucho conocimiento y supieran lo que estoy haciendo, porque estoy seguro que sí sabían lo que estaban haciendo, pero es un detalle que vale la pena tenerlo presente. De ahí, siguiendo con los fariseos, ahí no se alcanza a leer, pero dice más sobre los fariseos. Aparecieron dos casas que fueron las más importantes, o dos escuelas, la casa de Gilel y la casa de Shammai, que enseguida ya hemos hablado de esto, pero igual lo vamos a volver a hablar. Aquí he puesto esta imagen que está muy simpática, de que están jugando piedra, papel o tijeras y Hillel le va ganando. Lo simpático de esto es de que Hillel, él tenía una interpretación mucho más flexible. Entonces, claro, ¿tú con quién te ibas a ir? ¿Con el que tuviera la interpretación más rigurosa, que era Shammai, o te ibas a ir con el que era más flexible? Entonces aquí tenemos algunas diferencias, ¿verdad? Shammai era más riguroso y Hillel era más flexible, era su principal característica. Shammai era bien orientado a la estructura, todo tenía que ser bien estructurado, bien ceremonioso, bien, con mucha forma. Mientras que Hillel se orientaba más a la piedad, a la compasión, al amor al prójimo. Shammai era riguroso en todo, en lo espiritual y en lo moral. Mientras que Hillel, como era flexible en todo, en lo ritual y en lo moral. Y en cuanto a su actitud a los gentiles, es decir, a la gente de afuera que se quisieran convertir al judaísmo, Shammai era muy poco receptivo, mientras que Hillel, él era mucho más abierto a las personas. De hecho, hay una historia que dicen que hubo un gentil que le dijo a Shammai, ¿puedes explicarme toda la Torá mientras estoy parado en un pie? Y Shammai lo mandó a volar, le dijo, vete de aquí. Y que Hillel, y luego fue donde Hillel y le dijo, ¿me puedes explicar toda la Torah mientras estoy parado en un pie? Y le dijo, sí, con gusto, dale, párate en un pie. Y Hillel le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas. Ya, en eso se resume toda la ley, todo lo demás es comentario.
¿Y quién dijo esto mucho después? O mejor dicho, ¿a quién se lo conocemos? Eso se lo conocemos a Jesús. Es decir, Jesús tenía influencia de la escuela de Hillel. Y bueno, ya más adelante en la próxima sesión hablaremos ya de las características de Jesús, pero Jesús, él toma algunas características de uno y algunas características de los otros. Quizás el mejor tema para ejemplificar las diferencias entre Shammai y Hillel es el tema del divorcio. Y digo, si alguien no está de acuerdo con lo que voy a decir, solo sepan de que yo solo estoy repitiendo lo que ellos decían. Ellos no estoy dando opiniones, ¿ok? Esto era lo que ellos decían. Shammai decía, para divorciarse, solo debe ser por una causa de peso. Por ejemplo, un adulterio. Solo causas de peso. No, que mire que mi mujer no me hace la comida, no importa, no te puedes divorciar. Pero mire, es que mi mujer ya le cayeron los años y no me gusta cómo se ve, no importa, te tenés que quedar con ella, no te puedes divorciar. Pero mire, es que mi mujer que no me lava los platos, no importa, no es una causa de peso, no te puedes divorciar. Eso es lo que decía Shammai. En cambio, Hillel era de lo más tranquilo, de lo más flexible en este sentido. Ah, tu mujer molesta, dale carta de divorcio. Ah, tu mujer no te sabe cocinar, dale carta de divorcio. Ah, tu mujer no hace los oficios, dale carta de divorcio. Insisto, no la van a agarrar conmigo, ¿eh? Yo solo estoy repitiendo lo que ellos decían. De hecho, hubo un alumno de Hillel que fue es decir, llevó al extremo esta postura que él decía de que si una mujer se hacía fea, esa era causa para darle carta de divorcio. Entonces, con este tema del divorcio es que se ejemplifica bastante cómo eran las discrepancias. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como podemos ver entre estas dos escuelas, el fariseísmo era muy amplio. O sea, el fariseísmo dejaba las puertas abiertas para hacer interpretaciones muy amplias. Y en cuanto a Jesús, desde ya les adelantó algo. Jesús estaba en esta escuela. O sea, yo en un principio yo me resistía a creer esto porque yo decía, ¿cómo podemos a Jesús encajonarlo en una denominación? Pero es que lo que sucede es que el fariseísmo era sumamente amplio, no era una rama, el fariseísmo era un tronco. O sea, era algo tan grande que ahí, o sea, era lejos de ser como una denominación, era quizás como una plataforma donde los maestros ellos podían venir y hacer su propia interpretación. Entonces, y sobre esa libertad que daba el fariseísmo para interpretar, es que entonces Jesús inicia su prédica. Nuevamente lo veremos en la próxima sesión. Muy bien, ¿qué más? Ahora, los fariseos y el Mesías. Aquí hay un punto bien importante. Los fariseos, cuando discutían con los saduceos siempre les ganaban el tema del Mesías, por lo que les decía anteriormente. El Mesías no aparece en la Torá, y entonces para los saduceos es como si la Torá, que es lo que tiene más valor, no lo menciona y no está en estos 5 libros, ¿cómo me puede venir a hablar de esto? Entonces los fariseos crearon una teología en la cual ellos decían de que el Mesías junto con la Torá habían sido creadas al principio de los tiempos, antes de la creación. Obviamente no se lo sacaban de la nada. Vean nada más este texto de Miqueas, dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Si han prestado atención en el Nuevo Testamento, esta idea también aparece ahí. Aparece en el libro de Hebreos cuando dicen de que Jesús no entró en un tabernáculo hecho por manos humanas, sino que entró en un tabernáculo celestial. Y en el libro de Apocalipsis cuando dicen el cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo, es esta misma idea. Es la idea de los fariseos de que el Mesías, el concepto del Mesías e incluso su sacrificio ya había tenido lugar antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué sucede? Con este detalle ya los fariseos dejaron servido en bandeja de plata las bases para que posteriormente el cristianismo divinizara al Mesías. Y este asunto de la divinación del Mesías no es tampoco tan sencillo, porque ¿qué significa entonces que el Mesías sea divino?
Y como veremos en un futuro, no es así nomás. Eventualmente aparecieron distintas corrientes que le daban a esto una interpretación diferente, o sea que todos coincidían en que el Mesías era divino, pero ¿qué significaba que el Mesías fuera divino? Unos decían una cosa, otros decían otra, pero todas esas discusiones aparecieron gracias a que los fariseos habían sentado esta base teológica. Ahora, volviendo con la dinastía asmonea, es decir, los macabeos, ellos establecieron su propio reino. Eran sumos sacerdotes y reyes al mismo tiempo. Eventualmente aparece un señor que se llama Hircano, quien, Juan Hircano, que aquí pongo, él reinó del 104 al 134 antes de Cristo. En esas fechas las puse al revés, deberían ir descendiendo del 134 al 104. Y él obliga a toda la población a convertirse al judaísmo. Digo, recuerden de que en el tiempo de los macabeos hubo mucha helenización. Entonces él fue así como que, bueno, se acabó la helenización, todos se me convierten al judaísmo. Pero hubo un pequeño problema, y es que él, entre esta conversión forzosa, también metió a los idumeos, que si logran verlo es el reino que está en el sur, al sur del reino sur, el reino de Edom. El reino de Edom o los idumeos. Ha sido la única vez en la historia que los judíos han hecho una conversión forzosa. Seguramente no soy el único que alguna vez se ha cuestionado por qué es que los cristianos son tan dados a andar predicando y evangelizando y queriendo que la gente se convierta al cristianismo, y los judíos en cambio pareciera de que no les interesa que nadie se convierta al judaísmo. Bueno, que quizás podría ser una hipótesis de que sea por esto, porque la única vez que convirtieron a alguien a la fuerza fue a este pueblo, a los idumeos, y no salió bien, ya van a ver por qué. Muy bien, luego de la dinastía asmonea, no los vamos a ver a todos porque no viene al caso, pero eventualmente de la dinastía asmonea aparece una reina que se llama Salomé Alejandra, quien tiene dos hijos, a Hircano II y a Aristóbulo II. Hircano II era el sumo sacerdote y Aristóbulo II era el general del ejército. Cuando Salomé Alejandra muere, adivinen qué pasa, los dos quieren ser reyes. El que es sumo sacerdote, bueno, yo soy el sumo sacerdote y usualmente el que es sumo sacerdote también es rey, así que yo quiero ser rey. Y efectivamente aquí, como vemos en las fechas, estas fechas que pongo aquí ya son solo únicamente las fechas en las que reinaron. Aristóbulo II reinó entre el 67 y el 66 hasta que es derrocado por su hermano. Pues claro, él tenía las tropas y él también dijo quiero ser rey. Bueno, lo quitó del poder. Pero Hircano II no se quedó tan tranquilo. Él dijo, bueno, yo quiero recuperar mi reinado de alguna manera. Entonces llamó nada más y nada menos que a sus amigos los romanos, con quienes habían hecho una alianza, si ustedes se recuerdan, en el tiempo de la revuelta macabea. De modo que Pompeyo llega a Judea en el año 63, derroca a Aristóbulo II y a Hircano II lo proclama etnarca. Ya no lo pone como rey, lo pone como etnarca. Sin embargo, entre sus asesores había un señor llamado Antípater o Antípatro, que era idumeo, y este señor traiciona a Hircano. Y entonces Pompeyo convierte a Antípater o Antípatro, lo convierte a él en etnarca, o así, digamos que en rey, entre comillas, lo convierte en el rey de Judá, a un idumeo, ¿sí? Al pueblo al cual Judá convirtió a la fuerza al judaísmo, ¿ok? Y el hijo de Antípater es nada más y nada menos, sonidos de tambor, Herodes el Grande. Herodes el Grande, el que aparece en el Evangelio de Mateo, el que hace la matanza de los niños inocentes, él. Muy bien, entonces, recapitulando, hemos visto de dónde salieron los samaritanos, hemos visto de dónde salieron los saduceos, los esenios, y los fariseos, aunque los esenios prácticamente no pintan mucho en la Biblia, pero bueno, igual ya sabemos de dónde salieron.
Ya vimos de dónde salieron los romanos y ya vimos de dónde salió Herodes el Grande. En pocas palabras, ya ahorita ya tenemos montado todo el escenario en donde se desarrolla el Nuevo Testamento. Es decir, porque si simplemente agarramos nuestra Biblia, no sabemos ni de dónde salen los samaritanos, ni cómo es que llegan los romanos, ni quién es Herodes el Grande. Miren, en algún momento yo he escuchado que defienden, he escuchado un argumento bíblico que dice, perdón, no un argumento bíblico, un argumento en defensa de la Biblia que dice que la Biblia está completa, la Biblia no necesita que se le añada ni se le quite nada. Bueno, supongo de que ese argumento se referirán en un sentido espiritual. Espiritualmente la Biblia está completa. La Biblia no le falta ni necesita que le agreguen ninguna verdad espiritual, pero en cuanto a historia sí hay un par de vacíos ahí que uno se queda como que, bueno, ¿y aquí qué es lo que está sucediendo? Pero ya con la sesión de hoy, que de chiste en chiste ya vamos a llegar a la hora, ya vimos de dónde salen todos esos personajes que no habían salido los samaritanos, los romanos, los saduceos y los fariseos. Y alguna pregunta. Y mientras escriben sus preguntas, voy a revisar aquí los comentarios. Si las preguntas son como las que yo he oído en estas presentaciones, cuando hace 2 años que fui a escuchar al doctor Sabán allá a San Miguel, o hace un año que durante la cuarentena me inscribí en un curso en línea con el doctor Reutemann, las preguntas que surgen en estos temas usualmente requieren de un seminario completo para ser contestadas, pero si tienen alguna pregunta, plantéenla. Y si yo la sé y puedo responderla rápido, se la responderé. Y si no, pues la dejamos de tarea para la próxima sesión. Muy bien, dice, aquí está Brenda, ya la había saludado. Saludos al clan de Huizúcar. Rodrigo López, saludos a Adriana, a Marco Andrés y a Renata. Mercedita Salín de Magaña, saludos a Héctor Acollito. Muchas gracias, Mercedita. Rodrigo dice, buen dato ese de las 10 tribus. Así es, Rodrigo. Para mí ese dato de las 10 tribus, de que nunca se perdieron del todo, sí fue muy clarificador. Y cuando hablábamos del punto de que los babilonios se llevaban a la gente útil, a la gente sabia, dice aquí Rodrigo, por eso se llevaron a Daniel, gente inteligente y sabia, ¿ok? Sí, muy cierto, Rodrigo. Muy bien. Eh, No tenemos ninguna pregunta. Voy a darles un minuto más para que la escriban. Incluso si ustedes ven esta enseñanza después, la ven, ¿qué? La ven offline, la ven diferida, dejen aquí sus preguntas y yo pues procuraré estar pendiente de si dejan algo más, ¿verdad? Y así para responderlo en la próxima sesión. Bueno, son las 7:58. No veo ninguna pregunta. Creo que para la próxima voy a corregir algo, y es que voy a decir que vayan poniendo sus preguntas de una vez en el chat desde a medida que voy hablando. Bueno, nos quedamos aquí entonces. La próxima semana vamos a seguir con este tema. Digo, en este únicamente vimos el contexto, los antecedentes, es decir, armamos el teatro histórico y cultural, teológico, en el cual se da la historia que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, como el ministerio de Jesús e incluso como el ministerio de Pablo, se dan en este contexto que prácticamente el día de hoy hemos armado aquí. Así que bueno, si no queda entonces si no hay ninguna duda, bueno, saludos a todos, feliz noche y cuídense. Paz.